El Señor nos bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es un día más donde la misericordia de Dios se está derramando sobre nosotros y pues le damos la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Y pues estamos aquí dispuestos a continuar en este caminar y deleitarnos con la taza de café perfecta con el perfecto. Una dinámica que indiscutiblemente pretende simple y sencillamente compartir una porción de la palabra de Dios para que sea el alimento que nos haga pues caminar y mantenernos también sostenidos, ¿verdad? Porque es de esta manera como nuestra fe se va fortaleciendo. Quiero hablar esta mañana de un tema pues que creo que la gran mayoría vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo, y es sobre la palabra no. ¿Verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos conocido que es una palabra que, pues, de acuerdo a la gramática, tiene grandes explicaciones, son afirmaciones muchas veces, no obstante que la palabra en sí representa una negatividad, pero la gran mayoría de ellas precisamente representa un aspecto negativo o contrario a la respuesta que probablemente uno espera. Y es en ese sentido que yo quiero usar una porción de la palabra de Dios para ilustrar esta parte, porque cuando esa palabra no, como he dicho yo, viene de uno de ustedes para mi vida, personas a las que aprecio y estimo, sí me incomoda, sí me molesta, sí probablemente me genera algún tipo de dolor. Pero recibir el no de Dios, mis hermanos, definitivamente creo que no tiene explicación y definitivamente pues puede llevar a sucumbir efectivamente cualquier nivel de fe que se pueda tener si es que nosotros no estamos enraizados efectivamente en quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios, ¿verdad? Entonces dependerá precisamente de esa profundidad de las raíces de nuestra fe, las que nos pueden llevar precisamente a una condición caótica de nuestras vidas. Y quiero usar una porción de la palabra de Dios que la voy a usar completa de acuerdo al canon que aparece aquí en la palabra de Dios, pero solamente quiero enfocarme en una porción que creo que la gran mayoría lo va a identificar. Se encuentra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 3 y leo desde los versículos 23 al 29. En esta ocasión estaré usando la Nueva Versión Internacional. Varía un poquito en el vocabulario, pero es un poco más digerible. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le prohíbe a Moisés cruzar el Jordán. En aquella ocasión le supliqué al Señor: tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a Bet-peor. Es palabra de Dios. De esta porción podemos sacar una gran cantidad de comentarios, pero en esta mañana o en esta tarde, en esta noche, no sé a qué hora usted lo escuchará, quiero que nos enfoquemos en lo que en el versículo 26 dice, y lo leeré nuevamente. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este asunto.
quiero comentarles que esta porción de la palabra, la primera vez que yo la leí fue en una madrugada, y en el momento en el que yo justamente lo leí, mis queridos hermanos y hermanas, me rompió el corazón definitivamente, porque como les digo, recibir un no de cada uno de ustedes o de cada una de ustedes sí me incomodaría, sí me pondría pues quizás mal, ¿verdad? Me dolería humanamente, pero jamás como recibir un no de Dios. Y en ese momento, mis hermanos, les comento, yo me puse en las sandalias de Moisés, porque este es el personaje del que estamos hablando en este momento y que aparece en este diálogo con Dios. Y me puse en las sandalias de él y de verdad me quebranté y no paraba yo de llorar, porque quería como estar quizás cerca de Moisés en ese momento para consolarlo. Pero quiero decirte, mi querido hermano, tú que has experimentado un no de Dios, probablemente me vas a entender. Porque nada ni nadie que pueda acercarse en un momento en el que tú has recibido un no de Dios te va a llevar un consuelo de ninguna manera. Y pues lo digo con autoridad, mis hermanos y hermanas, porque quiero comentarles también que un día antes al fallecimiento de mi madre, yo en el parqueo del Hospital General del Seguro Social desgarré mi alma, desgarré mi garganta a gritos, sin importarme quién estuviera alrededor, no me importaba. Era Dios y yo, era yo y Dios, definitivamente. Y yo le estaba clamando a Dios por un milagro para que restableciera la salud de mi mamá. Y yo sabía que era una situación bastante crítica, porque justamente esa mañana, aparte de ir viendo el deterioro que día a día mi mamá iba teniendo, y con la mala atención realmente que se tuvo, porque fue una muy mala atención, y confesamente y de una manera muy clara y precisa, el infectólogo que llegó en ese momento a hablar conmigo me expresó claramente que había sido una situación de negligencia y descuido la que había llegado a esa situación, o había llevado a esa situación a mi madre, y que indiscutiblemente pues no había retroceso. Para mí esas eran palabras de hombre en ese momento, pero yo sabía que yo podía acudir a ese trono de la gracia del que yo he hablado muchas veces. Y fue así como en ese parqueo yo no hablé con Dios. Yo le grité a Dios, manteniendo la reverencia y realmente sabiendo quién soy yo y cuál es mi condición. No me malinterprete, por favor, porque no se le grita a Dios dándole órdenes, sino le grité clamando, le grité suplicando, mis hermanos. Pero la mañana del siguiente día, mis hermanos, recibí la llamada donde se me informaba el fallecimiento de mi madre, y pues ella había partido a la presencia de Dios. Y claro, hoy por hoy yo lo entiendo, ella está en la presencia de Dios y está en un mejor lugar, indiscutiblemente sí lo entiendo, sí lo digiero. Pero aquellas personas que verdaderamente hemos estado vinculadas con las personas que amamos, pues definitivamente nos va a doler, porque somos de carne y hueso y corren por nuestras venas sangre, somos biológicos, y definitivamente esas emociones y sensaciones están ahí, y definitivamente sería innegable. Yo siempre he dicho que muchas veces, no probablemente sea el caso, porque al final es como cuestión de personalidades, pero yo creo de que cuando hemos amado a las personas que se han ido de nuestra presencia y que han pasado a la presencia de Dios, no vas a llorar o no te va a doler si definitivamente tú no estabas vinculado afectivamente a esa persona, si tu corazón no estaba pegado a esa persona. Lo vas a ver quizás como con una conformidad y una tranquilidad o una indiferencia probablemente. No estoy aquí para juzgar absolutamente a nadie, digo, hay cuestiones de personalidades, pero en cuanto a mi personalidad, definitivamente estaba totalmente derrumbado, definitivamente, porque recibí ese no de Dios. Y ese no de Dios definitivamente que vemos ahí reflejado en ese versículo 26 fue el que Moisés recibió. Y mis hermanos, cuando Dios dice no, aceptar esa soberanía divina, yo creo que no es algo que te lo puedes tomar con un vaso de agua, ¿verdad? Definitivamente duele,
el no de Dios duele, porque el no de Dios, si es un no de Dios ante una petición que nosotros hemos presentado, indiscutiblemente involucra el deseo o el anhelo de nuestro corazón de querer obtener ese favor de Dios, ese milagro de Dios. Pero no logramos alcanzar a entender en ese momento que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Así lo dice su palabra. Y muchas veces, aunque ese dolor nos consume y nos destruye muchas veces, y nuestras emociones, nuestras sensaciones nos perturban, nos ennublece definitivamente en nuestro pensamiento, es bien difícil alabar y bendecir el nombre de Dios de esa forma, y estamos llamados efectivamente a aceptar esa soberanía sin cuestionamientos. Nuestro pastor fundador de nuestra iglesia nos enseñaba que de Dios podemos tener 3 respuestas, y es el sí, que definitivamente pues muchos de nosotros cuando recibimos ese sí, muchas veces hasta nos olvidamos de recibir o de dar, mejor dicho, la gloria y la honra a Él, y nos encontramos en una euforia y felices, contentos, gozosos, pero de recibir un momento de Dios desarrolla paciencia en nosotros, pero definitivamente pues nos mantiene en angustia, en un impasse, en una situación ambivalente. Pero cuando recibes el no de Dios, mi hermano, definitivamente, repito una vez más, te causa dolor. Te causa dolor, y es en ese momento donde definitivamente debemos únicamente tener el recurso de rendirnos a Él. Es el momento, es el tiempo donde yo debo de pedir su fortaleza para que me sostenga. Y creo que tú que has pasado o que has recibido ese no de Dios, me vas a comprender muchísimo mejor. Es cuando nosotros debemos de pedir de su presencia. Y aunque está garantizada porque Él nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin de los días, definitivamente hay momentos en el que nos hemos sentido solos, y que aún más allá de no recibir su respuesta, sentimos su silencio, pero Dios está con nosotros. Cuando recibimos el no de Dios, mis hermanos, el corazón duele, y es difícil expresar un deleite en Dios. Es difícil entender que esos pensamientos de bien son los que se están proyectando en el objetivo que Dios tiene para mi vida. Es bien difícil entender que hay un propósito para mi vida al momento de recibir esa respuesta. Al tener una pérdida, como nosotros le llamamos, en realidad no es una pérdida cuando una persona a la que amamos pasa a la presencia de Dios, porque esta presencia indiscutiblemente de Dios en estas personas ya no es en el estatus en el que nosotros nos tenemos. Ellos ya están cara a cara con Él, y definitivamente si hubo dolor, si hubo alguna queja, si hubo preocupaciones, si hubo lo que sea, póngale el nombre en orden alfabético de la A a la Z en esa vida, ya en la presencia de Dios no hay nada de eso. Y muchas veces quizás nuestro egoísmo por querer retener a esas personas nos lleva a amargarnos y a torturarnos con los pensamientos, y definitivamente, repito, nos ennublecemos en los pensamientos, y muchas veces no vemos el propósito de Dios. Pero al final es Dios el que nos lleva precisamente a aclararnos los pensamientos y nos hace ir entendiendo muchas cosas. Yo no digo que se supere, pero sí podemos sobreponernos. Sí entendemos, sí creemos en sus promesas, sí creemos en la vida eterna, pero también somos seres humanos. Y en esa humanidad que nosotros tenemos es que quiero dirigirme a ti, que probablemente en este momento no has recibido una respuesta, y que con probabilidad no será un sí, sino un no de Dios. No te desesperes, no sucumbas, mantente firme, mantente tomado de la mano de Dios. Él está ahí contigo. Él tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Él tiene un propósito para tu vida y lo va a cumplir. Repito, no es fácil glorificar el nombre de Dios en el dolor.
pero es a lo que estamos supuestos y principalmente, repito una vez más, a recibir la soberanía de nuestro Padre Celestial. Continuemos disfrutando esta tacita de café, que tengas un día pleno y saturado con la presencia de Dios. Nos escuchamos hasta la próxima. Dios te bendiga.